Una vez que hemos visto cómo se comporta el avión desde el punto de vista de la estabilidad, vamos a ver cómo tenemos nosotros que utilizar los mandos de vuelo para realizar la maniobra que queramos. Muy importante es la coordinación, sobre todo para los virajes. La coordinación entre la inclinación del avión que yo voy a provocar mediante el alabeo con el movimiento del avión sobre su eje vertical, que será la guiñada. Es fundamental. ¿Cómo se debe volar un avión? Sobre los mandos de vuelo, fundamentalmente sobre el mando de profundidad y de alabeo, sobre los cuernos, se deben ejercer presiones, no fuerza. Hay un ejemplo que yo siempre he puesto sobre cómo se deben utilizar los mandos de vuelo. Es, por ejemplo, como la misma acción que haríamos si yo tengo un pájaro cogido en la mano. Si aprieto mucho, lo mato. Si aprieto poco, se escapa. Pues lo mismo. Sobre los mandos de vuelo hay que ejercer presiones, no fuerza. Veremos más adelante qué medios tenemos en el avión para que esa coordinación en los virajes sea lo más perfecta posible. Es la interpretación del indicador de bastón y bola. Y luego, sobre la forma de controlar la inclinación del avión, tanto como su posición en subida o bajada, tenemos que acostumbrarnos a establecer, sobre todo en vuelo visual, referencias sobre el horizonte con respecto a nuestro entorno más próximo, que es la cabina de vuelo. Entonces se deben establecer inclinaciones y se deben establecer posiciones de subida o bajada, estudiando y viendo cuál es desde nuestra posición en la cabina, que por eso ya dijimos que es muy importante que sea siempre la misma, cómo nos queda el horizonte con respecto a elementos fijos de nuestro horizonte visible interior, que serían la cabina. Cuando se actúa sobre los mandos de vuelo, lo que hacemos es variar la curvatura de la superficie de control que esté utilizando. Vamos a suponer que estamos, por ejemplo, en un viraje a la izquierda. En un viraje a la izquierda, ¿qué es lo que hago? La superficie sustentadora, que sería el plano derecho, le varío la curvatura. Al aumentar la curvatura, aumentará su sustentación, con lo cual este plano se elevará. A la vez, en el plano izquierdo ha sucedido lo contrario. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estoy establecido, por ejemplo, en un viraje de este tipo o en un ascenso, un descenso, en cualquier circunstancia de vuelo, para aliviar la presión o la fuerza que tengo que estar ejerciendo sobre el control para mantener esta posición de la superficie de control, en este caso el alerón, voy a emplear una superficie auxiliar que es el compensador. ¿Qué es lo que consigo con el compensador? Aliviar la fuerza que tengo que ejercer sobre la superficie de control. Los compensadores nunca se deben utilizar como mando directo de control del avión. Solamente se utilizarán
o se deben utilizar para aliviar presiones, para que una vez que yo he establecido la presión que tengo que ejercer sobre una superficie de control, la alivio y le quito la fuerza que tengo que estar utilizando continuamente. ¿Cómo funcionan los compensadores? En este caso, por ejemplo, si yo no tuviera compensador, tendría que mantener esta posición del alerón del plano derecho a base de mantener continuamente esa fuerza que ejerzo sobre los mandos. Pero el compensador, ¿qué me hace? Que el compensador en la parte final de ese alerón me crea una sustentación secundaria. ¿Por qué? Porque esa última parte es móvil, ese es el efecto del compensador, y me curva esta superficie en sentido contrario, con lo cual me está creando una sustentación hacia abajo. ¿Qué es lo que hace esa sustentación hacia abajo? Hacer que yo no tenga que estar ejerciendo fuerza continuamente sobre el alerón, porque una vez que he llegado a esa posición de equilibrio, el alerón se va a mantener en ella sin necesidad de tanto esfuerzo. Lo mismo sucedería con el compensador más normal que se utiliza, que es el compensador de profundidad. En el caso de compensación de profundidad, pues este sería el estabilizador horizontal. Con esto que estoy mandando, con esto estoy mandando que la cola suba y el avión pique. Una vez que tengo establecida esa posición, para no tener que estar ejerciendo fuerza continuamente, actúo sobre el compensador y esta superficie se va a mantener ya en esa posición sin necesidad de estar ejerciendo continuamente presión sobre ella. La compensación es fundamental, es muy importante porque nos va a ayudar a hacer un vuelo coordinado y eficiente, pero recordar, nunca utilizarla como control primario de una maniobra.